Bueno, pues ahora vamos a tener la suerte de que nuestra conferenciante inaugural nos deleite con sus conocimientos. Yo, podría decir muchas cosas de Marisol, pero voy a decir solo las fundamentales. A ver, ella es doctora en filosofía y licenciada en matemáticas y es catedrática en la historia de la filosofía de la ciencia en la Universidad del País Vasco. Tiene ya más de 30 años en la sociedad, o sea que ha estado aquí haciendo méritos y ya tiene solera en ella. Y de sus investigaciones principales, ella ha trabajado con la filosofía y la ciencia en la época moderna. Y ha tenido una suerte muy grande porque el tema fundamental en el que ha dedicado muchísimos años ha sido su media naranja, porque si ella es filósofa y matemática, pues ha encontrado a Leibniz, que es también filósofo y matemático, y entonces, se ha encontrado, con lo que mejor podía saber y conocer. Por eso ella ha trabajado mucho con esta persona, con este matemático, y lleva muchísimos años. De ellos quería destacar que ahora mismo está en un proyecto de investigación del Ministerio cuyo título es Leibniz en español, y la idea es publicar unos 20 volúmenes o más, y algunos de ellos ya se han publicado. Se ha publicado el de correspondencias, el de escritos científicos, el de lógica, y ella, Marisol, es la editora del volumen 7 de los escritos matemáticos. Entonces, nos va aquí a deleitar con toda su sabiduría y conocimientos de Leibniz, y nos va a hablar pues de la extraordinaria y desconocida matemática de Leibniz. Aquí os dejo con Leibniz, con Marisol, y muchísimas gracias a todos y sobre todo a ti, Marisol. Bueno, no sé si así funciona. Lo que no sé es dónde está la luz. ¿Alguien sabe dónde está la luz? ¿Aquí? ¿Tú sabes? Bueno, espero que lo vea. Bien, entonces, primero tengo que agradecer, no ya solo todos los agradecimientos que se han mencionado antes, a los que me uno, por supuesto, sino también tengo que agradecer a la propia sociedad el honor que me hace de invitarme a hacer esta conferencia inaugural. Yo estudié aquí en la Complutense, como ha dicho María Ángeles, o sea que vuelvo a estar en la Complutense, ¿sabes? Oh, qué bien, muchas gracias. Y estoy encantada de estar aquí y de estar en esta facultad que cuando yo estudiaba nunca conocí, evidentemente, ¿no? Entonces, esto no quiero perder mucho tiempo para no retrasarlo todo, y voy a poner algunas imágenes, pero sobre todo voy a leer un poco porque la matemática de Leibniz es interminable y seguro que me pasaré. Cuando ya estén cansados levantan una mano y paramos, porque aunque lo he preparado para una hora, pues a saber qué puede pasar. Bien, comienzo, por lo tanto. Los escritos matemáticos editados por Leibniz durante su vida son en realidad muy pocos. Algunos artículos en revistas, como el Journal des Savants, el Acta Eruditorum, a la que contribuyó a fundar, las noticias de la República de las Letras, el Journal de Trevoux, las Philosophical Translations, etc. Es decir, que él publicaba algunas cosas en las revistas de la época, eran revistas muy nuevas, porque es en la época en que estas cosas comienzan de verdad. Y en cuanto a libros, pues alguno publicó, como por ejemplo el primero, el de arte combinatoria, que redactó para acompañar a su tesis doctoral. Y también tenemos, por supuesto, sus manuscritos, resúmenes o explicaciones enviados en su correspondencia para aquellos que podían entenderlos. Póstumamente, y después de un cierto periodo de tiempo, que a veces fue hasta de un par de siglos, empezaron a aparecer las ediciones oficiales de su obra, el Dutens, Fouché, Gerard, Couturat y otros,
y sobre todo la edición oficial de la Academia de las Ciencias de Berlín, pero la serie 7, que es la serie de escritos matemáticos, comprenderá los manuscritos que pueden llegar a ser 30 volúmenes de la Academia. Han aparecido hasta ahora 5 o se pueden descargar por internet. El volumen 5 trata de la matemática infinitesimal y abarca de 1674 al 76. Se está trabajando en el volumen 6, que se llama Cuadratura del Círculo Aritmética, para el periodo 73-76. Cada uno de los volúmenes de la Academia, para los que no los hayan visto nunca, tiene unas 800 páginas. Por lo tanto, el total llegará, si es que nada lo interrumpe, a unas 24.000 páginas. Y ello sin contar la correspondencia matemática, donde tantas cosas se desvelan y que constituye la serie tercera, de la cual ya se han publicado 7 volúmenes, el último de los cuales ya llega hasta 1698 y por lo tanto está mucho más avanzada. La correspondencia revela muchos aspectos de sus ideas, pero siempre de manera breve y deja sin mostrar desarrollos mucho más intensos, como los que tratan acerca de los determinantes o del análisis situs. Lo primero que nos viene a la mente cuando oímos estas cosas es preguntarnos, ¿pero cómo es posible que un doctor en Derecho, interesado por la política de su tiempo y consejero de los poderosos desde su primera juventud, llegara a poseer unos conocimientos matemáticos que le convirtieron en uno de los creadores más importantes de la historia de la matemática occidental? Este es uno de los enigmas de una época que permitía que existieran aficionados, entre comillas, de la categoría de un Pascal o de un Fermat o de un Descartes. Todos ellos algo mayores que Leibniz, por lo tanto más cercanos al humanista renacentista, pero interesados, como él, en muy variados temas, ya fuera en la religión y salvación de su alma, como Pascal, en la política francesa, como jurista, consejero del Parlamento de Toulouse y amigo de científicos, como Fermat, el príncipe de los aficionados, o en un sistema filosófico blindado, como Descartes. La formación de Leibniz no fue, desde luego, la de un niño corriente de su época, pues se centró sobre todo en la lectura. Y, de hecho, heredó la magnífica biblioteca privada de su padre, profesor de filosofía moral en la Universidad de Leipzig, que le idolatraba, pero que falleció cuando él tenía 6 años nada más. El latín fue durante muchos años su segunda lengua, junto con el alemán, al que más tarde intentaría promover en la creación de academias de las ciencias, como la de Berlín, en sustitución del latín. Y años después dominaría también el francés. Pero el latín lo va a adquirir por propia iniciativa a partir de los 8 años para poder leer a los clásicos. El griego lo aprenderá en la escuela, pero no llegará a un conocimiento profundo del mismo. No obstante, leerá a Platón y Aristóteles. En resumen, y sin entrar en una biografía detallada de sus primeros años, su formación era fundamentalmente de letras, digamos, filosofía, lógica, literatura. Sus conocimientos de matemáticas eran en principio los obtenidos en la escuela. Y más tarde sabemos que en 1663, a los 17 años, siguió en la Universidad de Jena un cuatrimestre, solamente uno, sobre matemáticas, sobre todo aritmética pitagórica, bajo la influencia de un profesor que se llamaba Erhard Weigel. Después, en 1666, ya publica su disertación de arte combinatoria y tenía 19 años. Sus estudios universitarios en Derecho le llevan a presentar la tesis en 1667 con el título de Los casos perplexis, dudosos en Derecho. La carrera universitaria no le atrae y aunque le han ofrecido algún puesto, él prefiere dedicarse a la carrera jurídica y política, que le atrae más. En esta disertación de arte combinatoria, que es el primer libro de Leibniz relacionado con las matemáticas, se publica en 1666 como complemento a sus otros escritos académicos preparados para obtener un título en la Universidad de Leipzig. Sus conocimientos de matemáticas eran todavía muy limitados,
pero su formación general, en gran parte autodidacta, era extraordinaria. Este libro tan especial, publicado por un Leibniz de 19 años, como digo, no ha sido prácticamente nunca traducido de su latín original. Algunos prestigiosos autores, sin embargo, lo han leído, al menos parcialmente, pero los lógicos han encontrado algunos errores, muy pocos, en sus silogismos, y los matemáticos han encontrado pocas matemáticas. Solo 12 problemas acerca de las combinaciones, variaciones y permutaciones, en cuyo análisis han rastreado ecos de Ramón Llull y de otros predecesores en estos cálculos, pero por supuesto ninguna fórmula, solo un triángulo aritmético para calcular las particiones de un conjunto. Porque Leibniz comienza siempre por lo más difícil y ambicioso. Después calculará combinaciones y variaciones y en ellas se interesará enseguida por la posibilidad de repetición de algunos de los elementos, lo cual, por supuesto, complica la situación. No obstante, 12 problemas pueden resolverse en 12 páginas, sobre todo si son de combinatoria, no hacen falta 100 páginas. Esa es precisamente la cuestión, en los usos de la combinatoria. Ahí se encuentra ya todo Leibniz. Solo le falta el conocimiento de las matemáticas que adquirirá en París y la experiencia, por supuesto, que obtendrá a lo largo de su vida en todos los demás ámbitos. La lista de esos usos es interminable y en ellos tratará las más heterogéneas materias con un enorme dominio de los diferentes campos y de su propio lenguaje especializado en cada campo. Desde la demostración de la existencia de Dios, que es con lo que empieza el libro, a las formas de sentar a nuestros convidados a una mesa redonda, en la que hay un lugar destacado, el anfitrión, o sin olvidar, por supuesto, el derecho, la poesía y, como no, la escritura universal. Pero este escrito muestra una estructura todavía bastante desequilibrada y algo desordenada en cuanto a la presentación de los 12 problemas que plantea y sus aplicaciones. Quizá por ello nunca quisiera reeditarlo posteriormente y le disgustara que se hiciese una reedición sin su permiso. En 1690, un librero de Frankfurt llamado Kröker publicó dicha reedición por la que Leibniz protestó en las Acta Eruditorium de febrero del mismo año. Entre otras cosas, dice que no le agrada la estructura de la obra, gran parte de la cual se podría mejorar. Es cierto que ese trabajo, si lo considerásemos como una tesis doctoral de nuestros días, tendría mucho que criticar, pero también él tenía 19 años y es su primera tesis, para entendernos, ¿no? Leibniz no publicó otras contribuciones matemáticas al arte combinatoria, exceptuando un corto ensayo en 1690 sobre teoría de la probabilidad, aunque en muchos de sus manuscritos encontraremos numerosos estudios sobre el tema. El aspecto matemático del texto ha sido estudiado y comentado, entre otros por Knobloch y por Biermann, pero realmente no han sido muchos los estudios desde este punto de vista. Otros muchos expertos han comentado el arte combinatoria desde ámbitos no matemáticos, como la lógica, el derecho, la filosofía, la metafísica, etc. Y en consecuencia extraemos la idea de que el arte combinatoria es claramente un texto de matemática aplicada y o de filosofía, y que tiene mucho que ver con la lógica. Sin embargo, las implicaciones matemáticas del arte son mucho más profundas de lo que parece. Sí. Vemos, por ejemplo, la metafísica y la aritmética. Para Leibniz, metafísica y matemáticas no estaban tan alejadas como podrían estarlo para nosotros. Descartes y muchos otros autores ya habían señalado la profunda relación entre ambas ciencias. De ahí que los conceptos filosóficos del todo, el uno o las partes fueran relacionados fácilmente con la aritmética. Este es un trozo de Leibniz. Como los todos que existen no pueden pensarse, en general están compuestos de partes o bien reales o bien al menos conceptuales, es necesario que las que difieren en especie o bien difieran en eso, es decir, en que tienen partes, y de aquí el uso de las complexiones es combinaciones, o bien en que tienen otro lugar, de aquí las disposiciones, es decir, las permutaciones. Él todavía está ensayando con estas ideas. Porque el número es uno de los conceptos más universales y merece pertenecer a la metafísica. Es decir, que él desde el principio piensa que metafísica o filosofía y matemáticas
tienen mucho que ver, mucho que ver. Entonces, no es una disciplina, hablando con rigor, ¿sí? La matesis no es una disciplina, hablando con rigor, sino que existen partes de muy diferentes disciplinas que tratan todas y cada una de ellas del tema de la cantidad. Aquí habla de cosas de la cantidad. Estos son trozos del libro, del arte combinatorio. Tenemos también el tema de la cantidad de los entes y en geometría la cantidad de los cuerpos. Entonces habla también de geometría y de filosofía. Y tiene una terminología combinatoria propia. La terminología utilizada por Leibniz en latín es diferente de la que actualmente se utiliza, por supuesto, en teoría de combinaciones. Así, a las permutaciones las llama variationes ordinis y a las combinaciones complexiones, aunque finalmente se quedará con el nombre de combinaciones, que será una generalización del com2 natio o com3 natio. Ponía 2, 3 o lo que fuera, según se tomasen los elementos de 2 en 2, de 3 en 3, etc. Pero al final va a quedar lo de combinaciones como nombre genérico. Las complexiones simpliciter serán todas las posibles combinaciones sin repetición, y esto es muy importante, es decir, que son las particiones de un conjunto. Es curioso que lo que Leibniz llama exponente en su libro ha aparecido como exponente durante mucho tiempo en las notaciones de combinaciones. Cuando estudiábamos en el bachillerato aparecían las combinaciones y las variaciones de m elementos tomados de n en n, y el n aparecía arriba como un exponente, ¿no? Que es lo que él llama exponente. Otro de sus términos característicos es caput, cabeza, un subconjunto definido de elementos dados que tienen que estar contenidos en las combinaciones deseadas. Es decir, no le basta, en cuanto ya sabe cómo se hacen las combinaciones y las variaciones, dice, pues ahora algunos de esos elementos van a tener que estar en todas las combinaciones. Es una parte fija. A ver cómo se calcula entonces eso, ¿no? O sea, él siempre complica la cosa todo lo que puede. El problema es hallar cuántas de las combinaciones de m elementos tomados de n en n contienen un caput de c elementos prefijados. Se trata, pues, de algunos elementos de una combinación que se mantienen en todos los casos. Si es una variación, el caput puede permutarse con el resto de los elementos, manteniéndose fijo o no. Puede haber varios caput en un conjunto de cosas, elementos o palabras. Llama disceptiones aquellas complexiones que tomadas juntas son iguales al total. También estudia las variaciones con repetición y las permutaciones, de las que distingue casos particulares, como las permutaciones que contienen un caput, si se trata de un subconjunto, o bien que permanecen invariantes. Bueno, uno de los temas que Leibniz trató ya desde esos primeros tiempos, sin bagaje matemático prácticamente, y en los manuscritos posteriores, es el de las particiones, como mencionaba antes. Mucho más tarde, durante su estancia en París, que sería 1672-76, porque él tuvo la suerte de poder pasar en París cuando tenía 24 años, y claro, estaba absolutamente encantado de conocer a toda aquella gente maravillosa que sabía tantas cosas. Pues entonces volverá a ocuparse de la combinatoria, sobre todo por su relación con el triángulo aritmético. En años posteriores cambia ligeramente su terminología, llamando transposiciones a las permutaciones sin repetición, por ejemplo. Y no encontramos, sin embargo, una fórmula de recursión para las particiones de n elementos en k-partes, hasta que es publicada por primera vez por Euler en 1751, o sea que es realmente un pionero en esto. Los números de Stirling de segundo tipo, publicados por primera vez en 1730, y varios casos especiales de la fórmula general de las particiones, fue publicada por Stern solo en 1840. El tema de las particiones es muy difícil de resolver en general, Todos hemos hecho la partición del conjunto de 4 elementos, cogiendo primero uno, luego 2, luego 3 y luego todos, ¿no? Entonces, y el vacío, y esas eran las particiones. Pero claro, cuando es n elementos hay que encontrar una fórmula.
Euler nunca dio una fórmula explícita para el problema de la ecuación diofántica, sino solo una ley de recursión, y en 1753 confesaba que quien quiera enumerar realmente todas las particiones no solo comenzará una inmensa labor, sino que difícilmente evitará equivocarse por muy atento que esté. Esto decía Euler. Bien, entonces, en el comienzo del arte combinatorio aparece esta tabla, similar a la del triángulo aritmético de Pascal, y Leibniz la aplica a hallar el número de combinaciones de un conjunto de objetos tomados en grupos de 2, de 3, de 4, etc. También muestra cómo se obtiene el número de variaciones de un conjunto de objetos tomados de una vez, las permutaciones, y forma el producto de los 24 números naturales. Hay una reflexión profunda sobre el número y la continuidad, pues la abstracción de lo uno es la unidad y al propio todo, abstraído a partir de las unidades, o sea, a la totalidad, dice Leibniz, se le llama número. Mediante esa tabla va a obtener una serie de resultados y explica cómo lo hace. Y dice, agreguemos aquí teoremas cuyo hecho es manifiesto a partir de la tabla. Primero, si el exponente es mayor que el número, la complexión, la combinación es cero, es decir, combinación de dos elementos tomados de 3 en 3 es cero, no hay, ¿no? Entonces, vemos los exponentes aquí a la izquierda, los números están aquí abajo, los números están aquí a la izquierda y también los exponentes, y las complexiones salen aquí. Y luego aquí abajo hay una, que no veo que no sale ahí, hay unas explicaciones sobre qué es las dos últimas líneas, pero él va explicando poco a poco y no lo voy a leer entero porque si lo leo vamos a estar un rato hasta que desciframos que efectivamente la tabla funciona, pero bueno, es decir, las combinaciones de dos elementos tomados de 2 en 2 es 1, sale el 1 ahí, miramos el 2 en la primera línea, bajamos hasta el 2 a la izquierda y encontramos un 1. Ese 1 son las combinaciones de 2, tomados de 2 en 2, porque solo hay una. Y así va explicando cómo funciona la tabla para un montón de cosas. Y, por supuesto, entiende perfectamente la distinción ya entre combinaciones y variaciones, lo cual le servirá para estudiar muchas aplicaciones más. Esa es la siguiente cosa. Dice, otro de los usos o aplicaciones de la combinatoria es su utilidad para figuras geométricas complicadas, como las que describió Kepler en su Harmonices Mundi, y es característico el entusiasmo de Leibniz. Aquí va a explicar que la geometría no solo puede enriquecerse con infinitos teoremas nuevos, pues con una nueva complicación, o sea, combinación, surge una nueva figura compuesta. Es decir, él ya ve geometría en las combinaciones. Este es uno de sus usos o de sus aplicaciones. A continuación, estudia el método de Ramon-Llull. Uno de los ejemplos más clásicos de construcción de combinaciones es este de Ramon-Llull. Se trata de mostrar gráficamente cuántas proposiciones surgen de sus 9 términos universalísimos, que son bondad, magnitud, duración, etc. Las cuales, estas proposiciones, dice, pueden predicarse unas de otras. Llull describe este círculo, inscribe en él una figura regular eneágona y ascribe un término a cada ángulo, y desde cualquiera de esos ángulos traza una línea recta hacia cualquiera de los otros. Estas líneas son 36, es decir, las combinaciones que hay de 9 cosas tomadas de 2 en 2. Sin embargo, el sentido de esas líneas se puede variar 2 veces en cada combinación, o sea que cualquier proposición se puede simplemente invertir, y entonces se ponen de relieve las variaciones, es decir, 36 por 2, que serán 72, que es el número de las proposiciones de Llull. No obstante, Leibniz acepta la presentación geométrica de estas combinaciones, pero no la elección que Llull había hecho de términos. Para Leibniz algunos términos sobran y otros le faltan. No son los términos fundamentales los que va proponiendo aquí
Llull, pero no obstante está en aquella época, es uno de los grandes pensadores y se hacen ediciones verdaderas, apócrifas, comentarios. Llull está realmente en el candelero, diríamos, ¿no? Lo cual no está mal para nuestra revista que se llama así, ¿no? O sea que vamos por el buen camino. Bien, también hace otras aplicaciones rarísimas. Por ejemplo, el árbol de la consanguinidad. Esto se utilizaba mayormente en derecho, ¿no? Para decidir las herencias de la gente, cómo se fundaban. Entonces él hace este árbol de parentesco para los problemas jurídicos de herencia y, curiosamente, no voy a insistir en esto porque no tenemos tanto tiempo, pero este árbol es prácticamente el mismo que se utiliza ahora. Este está sacado de internet, es lo que y está los mismos términos y todo. Es decir, ahora si uno quiere saber si hereda o no de su tío abuelo, pues ahí tiene el arbolito. Bien. Por otro lado, va a encontrar también relaciones entre la jurisprudencia y la geometría y hace paralelismos. Esto es la especialidad de Leibniz, ¿no? Encuentra relación y paralelo entre todas las cosas. La jurisprudencia, dice, junto con otras cosas, es similar a la geometría, ya que ambas tienen elementos y ambas tienen casos. Los elementos son simples. En geometría, las figuras, el triángulo, el círculo, etc. En jurisprudencia, el acto, la promesa, la enajenación, etc. Como él era un experto en derecho, pues sabía todos estos términos. Los casos. Las complexiones de estos elementos, cuyas variables son infinitas en ambas, esos serían los casos. Los elementos de la geometría fueron compuestos por Euclides, los elementos del derecho están contenidos en su propio corpus. Sin embargo, en ambas ciencias son incorporados los casos más distinguidos. Ahora bien, los términos simples en derecho, de los cuales surgen los demás al mezclarse y que son casi lugares comunes y géneros superiores, nosotros los vemos así. Los términos de los cuales surge en derecho la diversidad de casos son personas, cosas, actos, derechos. Y aquí ya sigue con su historia. Bien, esa es una de las aplicaciones. Aquí tenemos lo que son las cosas, hace toda la enumeración. Aquí sigue con los actos, etcétera. Siento no puedo dejarlo porque si no nos aburriríamos mucho porque tardaría mucho. Bien, y entonces pasa limpiamente a la poesía. ¿Por qué? Porque la poesía de la época estaba de moda. Que me caigo con esto. Estaba de moda hacer eso que se llamaban versos proteos. Estos versos que se pueden poner en cualquier orden y funcionan, ¿no? Pero no solo este que conocemos todos de Madrid, Castillo famoso, etcétera, etcétera, sino incluso había versos que eran palabras monosílabas que se podían colocar en cualquier orden y seguía funcionando. Y esto era la idea del tipo de versos. Estos estuvieron muy de moda ya en la época, digamos, romana, pero todavía en tiempos de Leibniz existía esta posibilidad. Algunos autores que estimaron interesantes calcular estos asuntos, dice Leibniz, se decantaron por la poesía como un medio de hacer más atractivos los resultados. Elaboraron versos en los que, salvado el sentido y la métrica, se pudieran ordenar las palabras de varios modos. Y dice, hay otros, dice, ya Leibniz también podía ser bastante irónico, dice, había otros que, bueno, emplearon menos arte y más variaciones, pero también aquellos que utilizan versos compuestos por monosílabos, o bien monosílabos y otras palabras. Ahí vemos alguno de esos, el del Riccioli, y aquí además, como ha metido la pata el bueno de Riccioli, pues él lo señala. Esto tengo que reconocer que me costó bastante tiempo llegar a enterarme de qué estaba diciendo
porque claro, he traducido del latín al castellano este libro, el de arte combinatoria. Bueno, pues se está metiendo con este buen hombre porque por lo visto hay dos Tetis. La diosa esta Tetis no era una, sino dos. Una era buena y otra mala. Y entonces dice, este señor, el Riccioli, las confunde. Todo es increíble. Y bueno, de ahí saca él su cosa, ¿no? Y dice, Riccioli, dice, una es Tetis, la reina del océano, la esposa de Nereo. La otra Tetis es una ninfa marina vil, casada con el mortal Peleo, pero no se quería casar con Peleo. Es el padre de Aquiles, la cual no es digna de que se le consagre un verso proteo. No merece que se le haga ese tipo de verso. Y esto era lo que a él le interesaba de la poesía cuando tenía 19 años y se lo sabía todo, como veis, absolutamente. Y de ahí, versos hechos con palabras monosílabas o prácticamente monosílabas, va a pensar, cuidado, porque a veces la sintaxis latina no permite que cambiemos las palabras todas. Algunas no la podemos cambiar, otras sí, porque si no, no tienen sentido o perdemos la métrica. Entonces, cuidado, hay que poner cosas fijas. Esas cosas fijas son el caput y entonces hay que calcular, poniendo esa fija, cuáles son las variaciones que podemos hacer. Y ahí entramos en los hexámetros griegos, que dice, donde puede lucirse verdaderamente el talento del poeta en la creación de palíndromos es en los hexámetros clásicos. Los hexámetros pueden tener un número variable de letras. Entonces, aquí menciona un señor que hizo unos versos a Constantino conteniendo 26 versos heroicos, de los cuales el primero es de 25 letras y después va creciendo cada verso una letra más, hasta llegar a 50. En estas historias se entretenían los poetas de la época. Y bueno, pues ahí vemos que vamos a intentarlo con un hexámetro. Ya tenemos los dáctilos, los espondeos, los pies griegos. Estos son, en la rima ya sabéis que era de ritmo, no era de rima. Bueno, esto es para que tengáis una idea de por dónde iban los tiros. Y aquí también hay que calcular variaciones. Después pasamos a otras ideas. Por ejemplo, aquí hay un militar francés, que hace todas las combinaciones de una situación militar. Y que el acaso, el con qué, el dónde, el cuándo, el de qué modo y el cuánto. Y luego aparecen 9 posibilidades y todas ellas se pueden combinar. Y a continuación, otro ejemplo curioso es el de las cerraduras secretas. Las cerraduras secretas en la época se hacían generalmente con una especie de círculos, de discos, que giraban los unos sobre los otros, como si fuera la combinación de una cerradura, ¿no? Esas combinaciones había que calcularlas y además tenía que haber una clave para poder abrir la cerradura, ¿no? Ahí aparecen algunas. Estas son algunas de las cerraduras que se ven. Aquí se ven los discos que iban unos encima de otros. Bueno, pues este es otro de las aplicaciones que él encuentra. Y a continuación la música. También en la música. En esta época la nota si todavía no existía, no se aceptaba, pero las variaciones de las demás podían producir innumerables melodías. Laínez estudia el caso de las composiciones hexasilábicas, pero advierte que también se podrían considerar otras. Además, en todas de las de más de 6 sílabas es necesario que haya voces repetidas. Estas son las posibilidades que le salen nada menos que 187.920. La música. Luego tenemos el tema de sentarse a la mesa. Esto es curioso porque la permutación de los invitados alrededor de una mesa redonda en la que hay una parte fija, es decir, el asiento privilegiado del dueño de la casa.
Se buscan, en efecto, todas las formas en que, en uno u otro orden, un número de personas dadas puede sentarse a la mesa. Pero esto en la época no era tan sencillo, porque había que sentarlas en función de su importancia, de su categoría social. Y Leibniz menciona una anécdota, dice, hay un padre de familia y había invitado a 6 personas, a 6 huéspedes, a una cena, pero no sabe cuáles son sus títulos o su categoría, de forma que no es capaz de ponerlos en el orden adecuado. Cuando llegó el momento de acomodarlos, con respecto al lugar de preferencia, el suyo mismo, se los encontró de pie, esperando que les asignara sus puestos. Y él les increpó, ¿cómo? ¿Pero vamos a comer de pie? Y claro, ellos como muy cucos tampoco querían sentarse y decidir ellos quiénes eran más importantes que los demás. Estaban allí de pie diciendo, él nos dirá dónde nos sentamos, pues. Y entonces se enfada y dice, pero sí, ya que para estar de pie también es necesario un orden, aunque estéis de pie tampoco hay... Pero si no cedéis, como yo tampoco respecto a vosotros, para que no pudierais quejaros, todas las veces que os invite a cenar, se puede variar vuestro orden. Es decir, les propone, os invitaré a cenar tantas veces como variaciones de orden podamos hacer en la mesa. Entonces Leibniz señala con su ironía, dice, cuidado, porque no se ha dado cuenta de que les tiene que invitar 720 veces, es decir, un bienio más 10 días, para poderlo hacer esto que él quiere, ¿vale? Bueno, pues esta es otra curiosidad del asunto. También esto ya tiene más, digamos, más importancia para la ciencia, que es el tema de las letras y las palabras, es decir, la combinatoria de las letras del alfabeto, sea el alfabeto alemán o cualquiera, o el griego o el que sea, ¿no? Y ve de aquí con esto que aparecen realmente millones de combinaciones y de variaciones de todo eso. Y dice incluso... menciona algunos y dice, pero es que todos se quedan cortos, todavía el número sería ese. O sea que es un número descomunal, ¿no? de variaciones. El tema es que, claro, cambiando las letras, no siempre, o combinando las letras, no siempre nos salen palabras que se puedan entender en ningún idioma. Entonces, solamente serían útiles aquellas que efectivamente nos dieran un significado. Y así es como del arte complicatoria de las ciencias, o lógica inventiva, fluye un uso o aplicación muy especial. Una escritura universal, esto es, inteligible para cualquiera que pueda leer o sea versado en alguna lengua, lo cual hasta el día de hoy han intentado muchos hombres eruditos. En realidad, dice Leibniz, constituyendo la tabla o los predicamentos de nuestro arte complicatoria, surgen cosas mejores. Y aparecen aquí sus ideas para la característica universal o la característica geométrica, es decir, cómo encontrar un lenguaje universal para la ciencia y cómo poderlo utilizar. Es uno de sus proyectos, evidentemente no logrado durante mucho tiempo, pero bueno, llegó a conseguirlo con lo que fue la parte geométrica de la característica, que él llamaba. Vamos a pasar a París. Esta primera obra de Leibniz es realmente muy curiosa y muy llena de conocimientos y de ideas que después va a seguir utilizando para otras cosas cuando sabe más matemáticas. ¿Cuándo sabe más matemáticas? Pues cuando va a París. Tras el abandono de algunas tareas diplomáticas que allí le llevaron a París, porque él iba para convencer a los franceses de que fueran a conquistar Egipto, porque así no irían en guerra contra Holanda, Alemania, etcétera, y los dejarían en paz, y les decían, no, ir a Egipto, que ahí hay maravillas y tal, pero ese sistema fracasó y fue después ya Napoleón el que... Pero ellos, los alemanes, lo intentaron y mandaron a Leibniz como emisario para esto. Como esto no funcionó, evidentemente, pues Leibniz se encuentra a finales de 1672, con 26 años, en situación de relacionarse con científicos y sobre todo con matemáticos entre los más eminentes de su época.
sin contar naturalmente a las personalidades de todos los campos de la cultura que entonces vivían o pasaban por París. Christian Huygens, sobre todos ellos, ejerció de mentor de Leibniz con asombrosos resultados, en una actividad, la matemática, donde es tradicionalmente aceptado que los descubrimientos se han de hacer antes de los 25 años. Y nos explica, por ejemplo, Jean Guitton, dice, hablando con Leibniz de esta obra del reloj de péndulo, es como Huygens se da cuenta de que ese joven todavía no era más que un aficionado bien dotado. Había leído a Cavalieri, pero como se lee una novela. Ignoraba a Descartes, Vieta y Pascal. En particular, Huygens se percató de que Leibniz no tenía una noción exacta del centro de gravedad y por esa razón le aconsejó que leyera a Deltonville, es decir, a Pascal. Después, Arthur Gouffier, el duque de Rohanès, que fue gobernador del Poitou y gran amigo de Pascal, es quien le va a dar noticia a Leibniz de curvas que estaban entonces de moda, como la ruleta y la cicloide, y le introduce en el cálculo de probabilidades. Pero no se conoce bien el proceso que lleva a Leibniz desde sus primeros ensayos hasta los resultados y tampoco la historia de los mismos que más tarde explicaría en parte en una carta al Hospital en 1693. Pero bueno, en cualquier caso, del 21 de enero al 20 de febrero de 1673, Leibniz se va a Londres. Se va a Londres porque quiere hablar con los matemáticos de Inglaterra. Y allí le hicieron ver que sus descubrimientos sobre series ya estaban descubiertos y allí comprendió la extensión de su propia ignorancia de la matemática del momento. Claro, todavía no sabía casi nada. Pero ello solo serviría para determinarle a estudiar más, a documentarse más. Y en ello Huygens, al que conocerá por fin personalmente en otoño y que le presta el libro del péndulo, será una guía inapreciable. Entonces va a leer a Gregorio San Vicente, Descartes, Slush, Cavalieri, Goulding, Torricelli, Wallis, Gregorio, etc. Durante este periodo, dado que Huygens no estaba muy interesado en el álgebra, sus intercambios con Leibniz serán menos intensos. Y en cuanto a la geometría, Leibniz siempre ya había estudiado a los elementos de Euclides, evidentemente, durante muchos años. Y tenía la idea de que los axiomas de Euclides se podían demostrar y se va a dedicar mucho a ello. Pero todavía, por ejemplo, no había leído la geometría de Descartes, la había mirado y había dicho que le parecía demasiado difícil, en 1661. Pero para 1667 consulta la geometría de Cavalieri y las obras científicas de Hobbes, o sea que ya él se había puesto bastante al día. Como dice René Tatton, dice, esta laguna persistente en la formación geométrica, combinada, por otra parte, con una paralela insuficiencia en la técnica del cálculo aritmético elemental, explica por qué ciertos desarrollos matemáticos particularmente brillantes de Leibniz, ya en el apogeo de su genio, se hayan visto deslucidos por algunos errores técnicos elementales de geometría o de cálculo, errores que un Christian Huygens no dejaría de señalar a veces, no sin una discreta ironía. Pero con estos instrumentos Leibniz construye su formación matemática y se convierte en el creador de tantos nuevos ámbitos de estas ciencias en los que su genio sorprenderá a todos los matemáticos que posteriormente tendrán la suerte y el privilegio de acceder a ellos. Consigue extender el álgebra y aplicar nuevas técnicas a la geometría para ampliarla hasta los problemas trascendentes que Descartes había rechazado. Así, con la cuadratura de las cónicas llega al cálculo infinitesimal. Por otro lado, al tratar de resolver ecuaciones algebraicas generales de grado n, desemboca en la teoría de los determinantes y cuando considera los elementos de Euclides, inventa el calculus situs. Cielos, no he sido yo, ¿verdad? La característica geométrica. El calculus situs es un precedente de la topología, nada menos. En un momento dado entra en contacto con un arma gemela y se pone contentísimo, un tal Danjicourt, que resulta que era filósofo y matemático. Y dice, oh, qué bien, por fin he encontrado a alguien con el cual puedo hablar de estas cosas, ¿no?
En esa carta le dice: estoy encantado de que un espíritu tan matemático como el vuestro se aplique también a investigaciones filosóficas. Ello ayudará a mi objetivo de hacer demostrativa la filosofía. Me parece que nuestros puntos de vista no están muy alejados el uno del otro. También soy de la opinión de que, hablando con exactitud, no existe una sustancia extensa. Es por eso que llamo a la materia non substantiam, sino substantiatum. En alguna parte he dicho que la materia no es más que un fenómeno regulado y exacto, que no engaña si se observan cuidadosamente las reglas abstractas de la razón. Las verdaderas sustancias no son sino las sustancias simples, o lo que yo llamo mónadas. Y creo que en la naturaleza no hay más que mónadas. El resto son solo los fenómenos que resultan de ellas. Cada mónada es un espejo del universo según su punto de vista, acompañada de una multitud de otras mónadas que componen su cuerpo orgánico, del cual ella es la mónada dominante. Y en ella misma no hay más que percepciones y tendencias a nuevas percepciones y apetitos, como en el universo de los fenómenos no hay más que figuras y movimientos. La mónada, por lo tanto, envuelve por adelantado en ella sus estados pasados y futuros, de suerte que un omnisciente puede leerlos, y las mónadas se conciertan entre ellas al ser espejos de un mismo universo, pero diferentemente representado. Es como una multiplicación al infinito de un mismo universo, aunque el universo mismo sea de una difusión infinita. En esto es en lo que consiste mi armonía preestablecida. Las mónadas, entre las cuales a las que nos son conocidas las llamamos almas, cambian su estado por sí mismas, según las leyes de las causas finales o de los apetitos. Y sin embargo, el reino de las causas finales se concierta con el reino de las causas eficientes, que es el de los fenómenos. No obstante, yo no digo que el continuo esté compuesto de puntos geométricos, pues la materia no es en absoluto el continuo, y la extensión continua no es más que una cosa ideal, que consiste en posibilidad y que no contiene en sí misma partes actuales. Los todos intelectuales no tienen partes más que en potencia, no en acto. Así, la línea recta no tiene partes actuales, más que cuando está actualmente dividida al infinito. Pero si existiera otro orden de las cosas, los fenómenos harían que la línea estuviera subdividida de otra manera. Es como la unidad en la aritmética, que es también un todo intelectual o ideal divisible en partes, como por ejemplo en fracciones, no actualmente en sí misma, pues en ese caso sería reducible a partes mínimas que no se encuentran en los números, sino en la medida en que tuviera fracciones asignadas. Así digo que la materia, que es una cosa actual, no resulta más que de las mónadas, es decir, de las sustancias simples indivisibles. Es decir, que el indivisible no es un átomo, como decían algunos griegos, que ya entonces ya sabemos ahora que eso no es verdad, que no es indivisible el átomo, y Leibniz estaba convencido de que no era indivisible el átomo. Es decir, cualquier parte de materia es divisible al infinito y no existe la mínima parte, aquella parte mínima de la materia que ya es indivisible, eso no existe, decía Leibniz. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la materia? Pues que está infinitamente dividida en acto, pero como es infinitamente, no llegaremos nunca a lo más pequeño ni tampoco a lo más grande. Es decir, aquí enlaza con la paradoja de Russell. No existe el conjunto de todos los conjuntos y tampoco existe el mínimo elemento. Eso tampoco hay. ¿Vale? Dice, en lo que se refiere al cálculo de los infinitesimales, en la misma carta, no estoy satisfecho del todo con las expresiones del señor Hermann en su respuesta al señor Neuwentit, ni con las de otros amigos, cuando disputaron, yo les manifesté que no creía en absoluto que hubiera magnitudes verdaderamente infinitas, ni verdaderamente infinitesimales. No existe eso. Que no eran más que ficciones, pero ficciones útiles para abreviar y para hablar universalmente, como las raíces imaginarias en el álgebra, tales como raíz de -1. Y cuanto más grande se hiciera la proporción o intervalo entre esos grados, más se aproximaría a la exactitud y más pequeño se podría hacer el error.
e incluso acortarlo de golpe mediante la ficción de un intervalo infinito, pero siempre sería una ficción, lo que siempre podría realizarse con la forma de demostrar de Arquímedes. Bueno, la exhaución, el método. Pero como el señor Marqués del Hospital creía que yo así traicionaba la causa, y como había por fin encontrado a alguien que era el Hospital que le apoyaba un poco, dice, me dijo que no dijera estas cosas, y entonces yo desde entonces no las digo, no vayamos a liarla, pero se las dice en la carta al amiguete al d'Angicourt. Así que, por ahí. Bien, entonces el cálculo, que proviene de esta época, de estos momentos en París y de estas ideas, ahí está la proposición séptima del cálculo. Un poco para que veáis el tipo de la curva, el tipo de cuadratura que hace, que es una cuadratura que no se realiza es ad infinitum, ¿no? O sea que se va avanzando. Las cónicas de Apolonio, esa culminación de la matemática griega con sus puntos del infinito, han atraído a los matemáticos de todos los tiempos, empeñados en lograr lo imposible, encuadrar esas figuras infinitas mediante otras finitas o mediante números. En 1675 Leibniz elaboró un tratado manuscrito acerca de matemáticas, el más largo que escribió en su vida, que nunca ha estado publicado hasta hace muy poco tiempo, ha sido siempre un papel, un manuscrito. Se titula Sobre la cuadratura aritmética del círculo, la elipse y la hipérbola, y está en latín. Ahora ya está en castellano cuando salga la edición nuestra. Su corolario era una trigonometría sin tablas. Como sucedió con otros escritos de Leibniz, permaneció sin publicar y solo fue mostrado parcialmente a algunas personas. Ha sido publicado por primera vez en latín en 1993 por Knobloch, que es el máximo especialista en la matemática de Leibniz, que trabaja en los volúmenes de la Academia, pero como él dice, no puedo traducirlos, yo solo los edito. Es decir, claro, si tengo que además ponerme a traducir del latín al alemán o a la lengua que sea, pues no podría seguir haciendo volúmenes, con lo cual, por eso los volúmenes de la Academia están todos en la lengua original, y por eso los matemáticos que no sabemos mucho latín no nos los podemos leer a no ser que los traduzca alguien, que no ha habido por ahora muchos. Bien, se conocía no obstante el texto que Leibniz envió a Huygens en octubre de 1674, resumen de esta cuadratura. Sus diversos borradores en latín y francés se pueden consultar en la edición de la Academia de Berlín, volumen 3. Se trata en ese texto de una discusión muy ambiciosa de la geometría infinitesimal. Trata de establecer los fundamentos de la teoría de las cantidades infinitamente pequeñas e infinitamente grandes. Es una teoría de los indivisibles y está íntimamente conectada con las ideas filosóficas de Leibniz sobre continuidad y sobre infinito. Y dice, por ejemplo, la división del continuo no debe ser considerada como la de la arena en granos, sino como la de una hoja de papel o la de una túnica en pliegues, de tal modo que pueda haber una infinidad de pliegues, los unos más pequeños que los otros, sin que el cuerpo se disuelva nunca en puntos o mínimos. Aparecen un poco los símbolos que inventa Leibniz. Bien, voy a saltar un poquito porque si no me parece que nos vamos a pasar. O si ya nos hemos pasado, ¿verdad? Bueno, bien, pues entonces Leibniz va a redactar la cuadratura para presentarla a la Academia de Ciencias de París, para ser aceptado en ella, pero no lo va a conseguir porque ¿qué pasa? Pues que otro extranjero más pues ya no cabe, porque ha muerto Robert Ball, pero están Huygens y está Cassini, están en la Academia, y claro, ya ahora meter a un alemán y encima protestante, pues como que no, así que el pobre no le funciona. Bien, pero él escribe su texto, en el que sus definiciones son absolutamente actuales. Dice, las
cantidades infinitamente pequeñas son menores que cualquier cantidad dada, pero mayores que cero, etcétera, etcétera, cosas que ya más o menos todos sabemos. Para saber un poco la opinión de alguien, digamos, un poco muy autorizado sobre el descubrimiento del cálculo infinitesimal, en el cual no pensaba entrar porque ya todo el mundo sabe que ni Leibniz ni Newton se copiaron el uno al otro y que sus métodos eran distintos, pero Yvon Bellaval, un gran experto de Leibniz, lo decía claramente, decía: ni Newton ni Leibniz han inventado con todas sus piezas el cálculo infinitesimal. La noción de infinitesimal aparece desde la antigüedad con los eléatas. Eudoxo, introductor del método de exhaución desarrollado por Arquímedes, y cuántos nombres en el siglo XVII, al menos citemos a Kepler, cuando aplica la ley de continuidad a los infinitamente pequeños, a Cavalieri, cuyo método de los indivisibles esboza el cálculo integral, a Fermat, utilizando el principio del cálculo diferencial, a Descartes, que define la tangente como posición límite de una secante, mientras que Roberval prefiere considerarla como el vector velocidad en el instante de un punto móvil sobre la curva. A Pascal, cuyo manuscrito de la geometría de las cónicas es consultado hasta 1679, a Barrow, en fin, que acaba de publicar con su alumno Newton las lecciones de óptica y geometría, donde se trata el triángulo diferencial. Pero faltaba por descubrir, primero, que el problema de la cuadratura, es decir, de la evaluación de las áreas, se remitía al problema inverso de las tangentes. Segundo, un algoritmo especial que fuera de manejo cómodo y que generalizase el cálculo. La gloria de Leibniz se apoya sobre este doble descubrimiento, sobre todo el de un algoritmo y una notación muy superiores a los de Newton y a los cuales el análisis infinitesimal debe todos sus, ya diría el propio Poisson en 1833. Así que esta sería un poco, ahí vemos algunas de las notaciones introducidas por él, sacadas de algunos de los manuscritos. Bien, entonces, después de esto, que consiguieron amargarle los newtonianos bastante parte de su vida, él todavía va a escribir el análisis situs, la característica geométrica, que es efectivamente una especie de topología, pero en la cual los caminos o los pasos de un punto a otro se hacen por curvas o por cualquier tipo de trazo, pero rígidos, es decir, no se pueden cambiar, y en eso es en lo que no puede avanzar hasta la topología actual. Y después tenemos el tema de los determinantes, que es una de las investigaciones últimas que se han descubierto, que es alucinante, porque resulta que también los determinantes. Le propone calcular la suma de una serie y él encuentra enseguida la suma de la mitad y los determinantes. Los determinantes los descubre en su proceso de intentar resolver sistemas de ecuaciones y lo hace, pues, bueno, 50 años antes que Cramer. O sea, es así de sencillo. Pero nadie lo había leído hasta que lo ha traducido, transcrito Knobloch, ahora aparecerá también traducido. Entonces resulta que se inventa unas notaciones increíbles en las que vuelve a sustituir las letras por números, porque dice que es más útil. Y entonces ahí te armas unos líos espantosos. Yo puedo dar fe porque traduje el texto, pero es increíble, ¿no? Y tiene solamente una dificultad, y es con el signo del cálculo del determinante. Cuando es un determinante muy grande, se arma un poco de lío con los signos, cuál es más y cuál es menos y tal, ¿no? Pero es impresionante, ¿no? Bien, entonces solo mencionaré que también se interesó por los temas de probabilidad y de juegos de azar, por los seguros y la estadística. Tiene sus ideas para el cálculo de la esperanza de vida y para todo esto, y de esto ha salido también un volumen de la Academia entero sobre seguros y estadística y cosas por el estilo, de manera que
el abanico es enorme, el abanico de las cosas que Leibniz ha estado interesado. ¿Qué pasó? Que cuando muere, la Casa de Hannover, que ya lo había desechado porque tenían que ser reyes de Inglaterra y tenían que reconocer a Newton frente a Leibniz, cuando muere Leibniz, sinceramente lo que hacen es coger todos sus manuscritos y sus papeles y esconderlos en los archivos y no dejárselos leer a nadie durante muchísimos años. En buena parte del siglo XVIII está así. El leibnizianismo se propaga a través de Wolff y sus discípulos, pero como no habían visto muchos de sus papeles, todas estas ideas quedaron tapadas, escondidas durante muchísimos años. Solamente algunas pocas cosas son las que se fueron conociendo. Y ya solamente en el siglo XIX, etcétera, es cuando se empieza a ver lo que realmente había. 26.000 páginas de manuscritos de matemáticas que están por ahí todavía. Igual encontramos aún más maravillas cuando nos dejen, ¿vale? Bueno, pues esto es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Marisol. Pues sin descansar apenas nos ponemos a trabajar en las 6 aulas simultáneas a las que nos podemos dirigir y luego sí tendremos derecho a un descanso con un café, unas pastas y unos bollos. Pero primero a trabajar y merecérselo.